Tema 18, análisis legal de los decretos 911 del año 96, del decreto 617 del año 97 y del decreto 249 del año 2007. Obviamente en lo relacionado a extintores portátiles. Vamos a empezar por el decreto 911 del 96, que es el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la industria de la construcción. Empecemos también aclarando, para el que por ahí anda un poco flojo en el tema legal, que el decreto 911 del año 96 excluye de la aplicación en la actividad de la construcción a todo lo que vimos relacionado al decreto 351 del año 79. Por lo tanto, todo el método de cálculo de carga de fuego, todos los requisitos que vimos, todas las condiciones de distribución, de distancia a la construcción no aplican. No porque no corresponda, sino porque legalmente el artículo 2 dice que no serán de aplicación a la industria de la construcción las disposiciones del decreto 351 del año 79. ¿Qué dice entonces el decreto 911 del año 96? Dice el segundo párrafo, que es el que nos interesa en este caso: el responsable de higiene y seguridad, debería decir el responsable del servicio de higiene y seguridad en el trabajo, todavía sigue manteniendo este error conceptual, definirá la tipología, o sea, los tipos y la cantidad mínima de elementos de protección y de extinción de incendio, y deberá inspeccionarlo con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento. ¿Qué método elige o cómo hace el responsable del servicio de higiene y seguridad en el trabajo de la obra para seleccionar los extintores portátiles y lo que necesita en materia de extinción de incendio? Lo define de acuerdo a lo que sabe en materia de extintores portátiles de incendio, lo que define alguna normativa como IRAN, como NFPA, o lo que surge simplemente de la práctica cotidiana o la experiencia de ese profesional en materia de extinción de incendios y de uso de extintores portátiles. Está claro que todo esto queda plasmado en el legajo técnico o en el programa de seguridad según corresponda. El artículo 90 habla de lo mismo, pero dice que las instalaciones, los equipos y los materiales de prevención y de extinción de incendios se deben inspeccionar al menos una vez al mes. Todo lo que dice en materia de extintores portátiles, el decreto 911 del año 96. Vamos al decreto 617 del año 97, que es el Reglamento de Higiene y Seguridad para la actividad agraria. Al igual que el decreto 911, este decreto 617 del año 97 excluye al decreto 351 de su campo de aplicación. El artículo 32 nos establece que las instalaciones, los lugares de trabajo deberán contar con la cantidad necesaria de extintores y otros sistemas de extinción. Pero después este artículo 32, desde el año 97 a la fecha, no lo ha reglamentado, no dice cómo seleccionar, cómo calcular, con qué distancia, con qué superficie, qué método. Por lo tanto, acá también de vuelta aplicamos el conocimiento del especialista, la experiencia en función de la actividad, aplicar normas no obligatorias como IRAN, como NFPA, como alguna norma europea, lo que dice algún autor reconocido sobre el tema, o apoyarnos en el asesoramiento de la ART. Y por último vamos al decreto 249 del año 2007, que es el Reglamento de Higiene y Seguridad para la actividad agraria. En este caso, al igual que el decreto 911 del 96, el decreto 617 del 97, el decreto de la minería excluye al decreto 351 del año 79, salvo, como dice acá, las remisiones expresas que figuran en el anexo 1. Y en el caso de extintores no hace ninguna remisión, no hace ningún pasaje al decreto 351. Vamos a leer el artículo 133. Si yo leería solamente el artículo 133, acá concluyo que hay que hacer un posgrado, una maestría, un doctorado en cálculo de extintores portátiles. Porque dice, en la distribución de los extintores portátiles deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Tengamos en cuenta que estamos
que es un artículo que va destinado a la selección de extintores portátiles. No estamos hablando de que vamos a construir un cohete espacial, que vamos a construir un satélite, no, extintores portátiles. ¿Qué aspecto tiene que tener en cuenta? La zona, vaya a saber qué significa, el ordenamiento y las condiciones de ocupación, la severidad del riesgo, redundancia de terminología, la clase de fuego que debe esperarse, muy bien, la distancia de recorrido para llegar a los extintores, muy bien, además deberá considerarse la carga de fuego, muy bien, que no la define en ningún lugar, la velocidad de desarrollo del fuego, tremendo para calcular extintores, la intensidad y la velocidad de degradación del calor y el humo aportado por los materiales combustibles. Hay que hacer hay que implementar todo un programa de simulación con una computadora enorme para poder correr un programa y hacer todas estas cuentas para calcular extintores portátiles. Me parece que con el artículo 133, la autoridad, en este caso el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el que escribió este decreto, se equivocó. Pero, ¿en qué termina todo? Termina en dos tablas. Toda esta presentación de cómo calcular extintores portátiles y qué parámetros tener en cuenta para terminar en la tabla número 1 y en la tabla número 2, donde simplemente dice, define riesgo alto, moderado y bajo, define qué es el riesgo alto, moderado y bajo en función de la carga de fuego, que a todo esto no la termina definiendo en todo el decreto 249 del año 2007, y dice 6A, 4A y 2A, 20 metros en cada uno de los casos. Y para fuegos clase B lo mismo. Define la ocupación en riesgo alto, moderado o bajo, la define en función de la carga de fuego, dice el potencial extintor individual que tiene que tener y la distancia de recorrido. Todo esto para dar cumplimiento a un artículo extensísimo, lleno de palabras muy bonitas, de terminología técnica genial, pero que para calcular extintores portátiles lo termina resumiendo en estas dos tablitas. El artículo 134 es otra joyita de la corona, donde cuando define riesgo bajo, moderado y alto, utiliza utiliza conceptos subjetivos y que hacen que sea muy difícil clasificar un fuego, un riesgo en bajo, moderado y alto. Sí, lo que trae este decreto como muy bueno es que deriva el tema de señalización, tanto sea de extintores portátiles como medio de escape, a las normas IRAN. Y esto es un avance muy, muy importante porque el resto de la normativa no lo hace en forma tan explícita. Hemos llegado al final del curso. Los felicito por llegar hasta acá. Están entonces en condiciones de poder calcular y determinar y seleccionar y distribuir extintores portátiles, siguiendo los lineamientos del decreto 351 del año 79. Y espero que les sea de utilidad en la vida laboral. Que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en algún momento si nos cruzamos por ahí.